Básicamente, acá podemos ver en este primer punto, conjunto de los números enteros, podemos ver que puede salir un ejercicio en el cual hayan expresiones, ¿verdad?, muy largas. Entonces tenemos que tener en cuenta ya de un vistazo que no se va a poder cargar todo en la calculadora. Entonces, básicamente lo que conviene hacer en estos casos es hacer por partes. Para estos casos, porque si ustedes ponen este ejercicio, que está justamente también en el Drive, ¿verdad?, en lo que se llama unidad 1, 2 y 3, ahí está todo, ¿verdad? Vemos de que si empezamos a cargar uno a uno en la calculadora, nos quedamos sin memoria. Entonces, tengan en cuenta eso. Ya cuando vemos esto, es de que tenemos que hacer de forma por partes. Ahora bien, ahora para lo que sería el tipo de ejercicio lineal y más extenso, por ejemplo, puede salir un ejercicio así. En el cual la expresión es muy larga, es una combinación de operaciones. Entonces, básicamente, tenemos que tener aquí en cuenta la jerarquización, ¿verdad?, de cómo podemos básicamente empezar, ¿verdad?, a mirar y a poder hacer qué cosa, simplificar y achicar esta expresión. Entonces, tener en cuenta este orden. Por ende, podemos ir reduciendo ya los ejercicios, ¿verdad?, en forma manual. Por ejemplo, donde hay división, vemos esta parte, digamos, poniendo paréntesis, porque son operaciones que deben de tenerse como prioridad, ¿verdad? Tenemos aquí también la raíz y el exponente. Raíz y exponente se pueden resolver, ponemos acá el resultado, así por ejemplo. Luego pasamos a la división, así, así. Entonces luego ya serían ya la suma y la resta para terminar. Y así básicamente completamos el ejercicio y podemos ir achicando para que pueda quedar ya en la calculadora. Bien, esto sería de esta temática. Entonces, punto importante, ¿verdad?, para poder empezar a resolver ejercicios muy largos es tener en cuenta básicamente la jerarquización de los signos. Luego, para esta parte, como ya habíamos dicho desde un comienzo, era hacer por partes, ¿verdad? Entonces vemos aquí que tenemos paréntesis, tenemos aquí un corchete, ¿verdad? Entonces, usando la calculadora usando entonces la calculadora usando la calculadora que les recomendamos, ¿verdad?, podemos hacer y escribir esta expresión, ¿verdad?, de la siguiente forma. Ahora, para poner
la raya principal de la división, lo que se hace es apretar el botoncito o la tecla que tiene esta forma, que es sobre. Al apretar sobre, lo que hacemos es poner ya la línea principal, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta que ese teclado. Entonces, tenemos un paréntesis, apretamos sobre. Luego de apretarse sobre, nos quedamos allá arriba y ahí volvemos a apretar sobre para que te pueda dar otro espacio y puedas escribir de esta forma: 3/4, luego por 4 por 1/6, así. Luego que cuando escribimos toda esta parte, tenemos que apretar el botoncito de la calculadora para bajar. Una vez que bajamos, podemos volver acá a empezar 5 y apretamos sobre 6. Luego vamos al costado, ponemos por 6 por 1/10. Entonces vamos haciendo por partes. Una vez que cargamos en la calculadora, podemos tener ya el número. ¿Ah? Sí, señor, yo creo. ¿Y la saben? Y sí, eso auto no más necesito usar. Bien. Continuando. Entonces, tenemos con prioridad los paréntesis y tratamos de cargar todo. No se olviden de cargar al final al cubo. Básicamente, entonces podemos ir resolviendo, ¿verdad?, cada parte. Y básicamente, ¿verdad?, aquí por ejemplo debe salir 1, aquí debe salir 5/8, aquí la división 3/4 y aquí menos 1/6. Tenemos entonces esto. Una vez que ya redujimos la expresión, esto ya podemos meter en la calculadora y el resultado va a salir, o debe salir, 0. Entonces, vemos este tipo de ejercicios en el examen y no debemos tratar de hacer todo porque básicamente es para perder el tiempo. Solamente tener en cuenta hacer por partes y respetando los paréntesis e ir bajando los signos. Bien, para hacer por ejemplo el segundo ejercicio también es similar, solamente que aquí vemos que hay una división general y que en el numerador y en el denominador hay fracciones. Entonces lo que debemos hacer es apretar, ¿verdad?, el teclado sobre, ¿verdad?, sobre. Luego vemos que hay aquí un entero, o sea, un número entero que es el 4. 4 enteros, 1/7. Entonces, para hacer esa forma en la calculadora, debemos apretar Shift y sobre. Volvemos a repetir. Para poder hacer esta forma, ¿verdad?, un número entero acompañado de una fracción que es el 4, 1/7, debemos apretar Shift y sobre. Entonces, una vez que apretamos Shift y sobre, nos da un lugarcito aquí y esto nos divide. Y ponemos ahí el 4,
séptimo, básicamente. Luego vamos parando como tal, así, en la calculadora. Bueno, habíamos dicho que podemos hacer por partes. Esto aquí cargamos también de esta forma. Como aquí había que, o sea, aquí terminamos. Aquí bajamos y tenemos ahí, ¿verdad? Y volvemos a apretar Shift y sobre. Y nos da acá un lugarcito para el 2 y dos lugarcitos para uno para el 7. Ahí ya tendríamos esta parte. Entonces voy a señalar. Ahí tendríamos ya esta parte. Una vez que nos salga esta parte, ponemos el resultado, ¿verdad? Como habíamos dicho, vamos haciendo parte por partes. Vamos a poner aquí el resultado, bajamos la operación que está luego, volvemos a hacer esta parte, esta expresión, ponemos el resultado, bajamos el signo y volvemos a poner aquí el resultado. Una vez que tengamos ya más reducida la expresión, ya podemos cargar en la calculadora y es más seguro hacer de esta forma. Entonces, para este ejercicio, ¿verdad? Podemos ver que el resultado sería 106 sobre 5. Así. Luego pasamos al tercer ejercicio. Aquí básicamente sería aplicar lo que ya estuvimos haciendo. Tenemos aquí la raya principal, entonces ponemos sobre, tecla sobre, y básicamente para poder hacer esta estructura que tiene un número entero enfrente de esta fracción, se aprieta Shift y sobre, para que aquí te dé un lugarcito y te dé espacio para la fracción que sigue. Aquí sería el 7, aquí sería el 5 sobre 9. Luego bajamos abajo y hacemos lo mismo. Shift y sobre. Ahora te pongo un sobre y un lugarcito para el número entero, que es 8. 9 sobre 22. Ahí ya tenemos la primera expresión. Así vamos a hacer con la segunda y con la tercera. La quinta, o sea, la cuarta expresión ya no hace falta porque básicamente ya está reducida casi en la totalidad. Y este ejercicio debe de salir el número 7. Así mismo. Bien, esta parte sería el 1.1, ¿verdad? Y decíamos que había 3 puntos. Ahora vamos a ver lo que sería el 1.2, que habla de divisibilidad. Y están escuchando bien. Tiene que ver con divisiones, ¿verdad? Y básicamente con múltiplos, ¿verdad? Divisibilidad es algo que puede dividir o contener a un número, teniendo en cuenta que sus factores primos. ¿Qué son los factores primos? ¿O qué son los números primos? Son números que solamente pueden dividirse por sí mismos y por el 1. Entonces eso sería un número primo, que es divisible por sí mismo y por el 1. Bien, para esta parte, ¿verdad? Tenemos que saber que tenemos dos puntos importantes. El máximo común divisor
¿verdad? Que como su nombre lo dice, es el máximo valor que puede dividir a un número y es común entre dos o más números. O sea que la divisibilidad o el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo solamente puede hacerse entre dos o más números. Bien, entonces cuando hablamos de MCD tenemos en cuenta la última letra, que es la D. La D podemos asociar con la división. Quiere decir que debe ser un número que les divide a los dos números, o tres o cuatro números, de los cuales estoy buscando. O sea que tiene que ser un número chico. La D, asocio con dividir, tiene que ser un número chico. Por ende, tenemos que saber esta regla, que para hallar el máximo común divisor debemos tener en cuenta, ¿qué cosa? El producto, que es la multiplicación de los factores. ¿Pero qué tipo de factores? Factores comunes con su menor exponente. Y ahora vamos a hacer un ejemplo para tener, ¿verdad?, más bien, ¿verdad? Haremos ejemplos para poder practicar y entender mejor. Haya el máximo común divisor de 108 y 60. Entonces, al decir máximo común divisor, quiere decir el mayor número que puede dividir a 108 y a 60. O sea que, ten en cuenta la D, tiene que ser un número más chico. Ten en cuenta la D, tiene que ser un número más chico que mis dos números que estoy usando. Entonces, aquí, ¿qué se tiene en cuenta? El producto de factores comunes con su menor exponente. Bien, aquí puse el 108 y el 60. Entonces, yo en la calculadora debo poner 108, ¿verdad? Estos serían los pasos. Y voy a escribir 108, aprieto es igual, que está acá, y luego aprieto la tecla fac de factorizar o configurar o poner en lenguaje de factores primos, o sea, descomponer. Esa tecla va a descomponer este número en sus factores primos. Entonces pongo 108 es igual shift, ¿verdad? Shift, luego fac. Entonces mi 108 va a descomponer. Y quiero que hagan conmigo. 108 es igual shift y fac. Sale un 2 al cuadrado por 3 al cubo. ¿Le salió? Muy bien. Ahora ponemos 60 es igual, apretamos shift y luego la tecla fac y nos va a factorizar los números, o en este caso el 60, ¿verdad? Luego ponemos que 60 es 2 al cuadrado, puntito 3 por 5. Estos puntitos son multiplicaciones. Así mismo. Entonces, el 2, el 3, en este caso, ¿verdad?, ¿qué son? Son factores. Ahora, lo que tienen arriba son, ¿qué cosa? Exacto, las potencias. Son dos cosas que tengo que tener en cuenta para hallar el máximo común divisor. Entonces, sería el producto de factores comunes. ¿Qué son comunes? Que están dentro de mi primer número, como así también en mi segundo número. Aquí hay un 2, aquí hay un 2 también.
y utilizo, ¿qué cosa? El menor exponente. Entonces el menor exponente aquí es 2 al cuadrado, ¿verdad? Porque básicamente se vuelve a repetir. 2 al cuadrado. Ahora, veo que aquí hay un 3. Busco aquí abajo, también hay un 3. Tenemos un 3 elevado al cubo y un 3 elevado a la 1. Que está aquí en forma implícita. Se utiliza el que tiene menor exponente y pongo 3. Ahora, ¿qué pasa con el 5? Es un no común, porque no está aquí arriba, entonces no se usa. Y me quedo con lo que puse anteriormente. Me salió 2 elevado al cuadrado de 4 por 3 sale 12. Entonces mi máximo común divisor es 12. Entonces mi máximo común divisor es 12. Bien, quiere decir que el máximo común divisor entre 108 y 60 es 12. Ahora vamos aquí. Hay el máximo común divisor de 24, 36 y 48. Esto factorizando el 24 sería 2 al cubo o 2 a la tercera por 3. El 36 sería 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Y 48 sería 2 a la cuarta por 3. Quiero por favor que pausen el video y puedan corroborar este resultado. Bien, ahora una vez que ya factoricé esto, ¿cómo se factorizaba? Poníamos el número, apretábamos la tecla es igual, luego la tecla Shift y luego la tecla Pad. El 4 nos factorizó en 2 al cubo por 3. Sería 24 descompuesto en factores primos, es esta expresión. Ahora vamos a buscar qué cosa, el máximo común divisor, que son los comunes con su menor exponente. Bueno, acá vemos que hay un 2, aquí abajo vemos que también hay un 2. Y ahora me fijo en el exponente. El menor exponente veo que es 2 al cuadrado. Entonces yo pongo 2 elevado al cuadrado, punto que es multiplicación. Aquí también veo que hay un 3, abajo hay un 3 y abajo un 3. Es común. Y utilizo con su menor exponente. Aquí hay 3 elevado a la 1, 3 elevado a la 2 y 3 elevado a la 1. Entonces utilizo 3 elevado a la 1, que es solamente 3, y el 1 implícito ahí. 2 elevado al cuadrado es 4 por 3, nos queda que es 12. Da la casualidad que también nos dio el número 12 aquí. Entonces 12 es el máximo común divisor entre 24, 36 y 48. Como ya hemos dicho, tanto para hallar máximo común divisor como mínimo común múltiplo serían a partir de 2, 3, 4 números en forma espontánea, en forma amplia, en forma directa, ¿verdad? Se puede hacer todo esto rápidamente con la calculadora. Ahora vamos al otro punto importante de este segundo punto de la unidad 1. Recordemos que son 3. Bien, el siguiente punto es mínimo común múltiplo. Quiere decir el mínimo valor común entre los números que le contiene a los 3. Sería el menor valor que le contiene a los 3 números que estoy usando. Entonces quiere decir que va a ser un número grande, más grande que los 3 juntos. O sea, más grande que los 3, ¿verdad? Entonces sería mínimo común múltiplo. Múltiplo de multitud m de más grande. Entonces, para que sea un número más grande, tengo que tomar los factores comunes
Y también tengo que tomar los no comunes y encima, ¿verdad?, con sus mayores exponentes, ya sea del común y el no común. Entonces podemos, ¿verdad?, ahora practicar con la técnica que ya conocemos de la calculadora. Bien, mínimo común múltiplo. Mínimo valor que le contiene a mis números sería el producto de factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Debe ser un número grande. Aquí tenemos el primer ejemplo que dice: halla el mínimo común múltiplo entre 32 y 56. Ponemos nuestro 32, apretamos es igual, luego la tecla Shift, luego la tecla Fac, y el 32 nos descompone a 2 elevado a la quinta, así. Y el 56, ponemos 56 es igual, Shift y Fac, nos descompone en 2 a la tercera por 7. 2 a la tercera por 7. Ya tenemos ahí descompuestos los números en factores primos. ¿Y qué sería? Comunes. Acá tengo 2 y acá tengo 2. O sea, el 2 está en los dos números. Es común. Entonces, tengo el 2. Pero tiene que ser con su mayor exponente. Sería el 2 elevado a la quinta. Ahora, el 7 está acá, pero el 7 no está aquí. El 7 está en el 56, pero no en el 32. Quiere decir que es un no común. Entonces, acompaña. Va a acompañar el 7. Por ende, sería 2 a la quinta por 7. Y 2 a la quinta por 7 queda 224. Vemos que 224 es el mínimo común múltiplo. Múltiplo quiere decir que le contiene. El 224 le contiene al 32 y al 56. Pueden corroborar dividiendo el total con los números que tenemos ahí. Ahora vamos al segundo ejemplo. Halla el mínimo común múltiplo de 42, 51 y 72. Ya tenemos 3 números. Entonces, tenemos que el 42 es 2 por 3 por 7. El 51 es 3 por 17. Sería 2 al cubo por 3 al cuadrado. Y tenemos ahí el compuesto. Entonces voy primero por los comunes. Primero comunes. Bueno, ¿quién es común? Aquí hay un 2, aquí no hay 2. Aquí sí hay 2. Bueno, aquí no hay, entonces ya no es común, porque tiene que estar en los 3 números nuestro factor. Luego vemos el 3. Aquí hay 3, aquí hay 3 y aquí hay 3. Entonces utilizo el que tiene mayor exponente. El mayor exponente es 3 elevado al cuadrado. Luego veo si hay otro común. Acá tengo 7, acá no hay 7. Ya no es común. Acá tengo 17, acá no tengo ni acá. Entonces tampoco es común. Ahora me queda poner los no comunes. No comunes eran, empezamos aquí, 2, con su mayor exponente que es 2 a la tercera por, me quedó 7 y 17. Básicamente, lo que me queda al final, que el mínimo común múltiplo es 8565. Esto sería el valor.
así mismo. Ahora vamos a hacer un poco de ejercicios sobre esta parte de divisibilidad. Aquí, por ejemplo, nos pide hallar el mínimo común múltiplo de los números 54, 180 y 360. Y básicamente les voy a poner, ¿verdad?, lo que sería las respuestas para que puedan ir teniendo también a la par. Bien, paso los resultados de los ejercicios, ¿verdad?, que tenemos para poder practicar. En el 1 tiene que darnos el mínimo común múltiplo, la letra D. En el número 2 dice calcular el producto. Producto ya es multiplicación. Vuelve a decir que esto tiene a multiplicar el máximo común divisor, ¿verdad?, por el mínimo común múltiplo. Básicamente hay que hallar esto. Y debe de salir la letra C en el segundo. En el séptimo, ya en el tercero, ¿verdad?, pide el producto de los números, ¿verdad?, que es 154 por 273. Dice que se divide por el mínimo común múltiplo. ¿De quiénes? De estos mismos números. Entonces factorizamos y hallamos el mínimo común múltiplo y el resultado ponemos aquí en esta división y debe de salir la letra C, que es el 7. En el número 4, ¿verdad?, podemos ver que habla de dos cintas, uno de 36 y otro de 48. Dice que se cortan en pedazos iguales. Y quiere saber la mayor longitud posible de cada pedazo. O sea, qué tan grande puede ser cada pedacito que se va sacando. Entonces, cuando vamos dividiendo, quiere decir que es un máximo común divisor. Y tenemos que debe de salir la letra B, que es 12 metros. Bien, ahora vamos a pasar a lo que sería el 1.3, conjunto de números racionales. Borro un poquito esta parte y tenemos como título el conjunto de números racionales. Un número racional es una fracción, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí el punto 1, el cual dice: hallando previamente la fracción generatriz quiere decir que se da por generaciones, ¿verdad?, el número de los decimales, efectuar las operaciones. Entonces, tenemos ahí en forma de decimales, por ejemplo, el 0,18, 18 y 18. Y luego vemos una peculiaridad: los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos son una característica a tener en cuenta, que ese decimal no podemos, ¿qué no podemos hacer? No podemos redondear, no podemos cortar y no podemos
hacer básicamente nada, tenemos que convertir únicamente a fracción generatriz. Ahora, ¿qué quiere decir generatriz? Debemos de saber en dónde está el número o el par de números que se va repitiendo a 3. Aquí tenemos 1, 2, 3 y otro punto importante es ver el punto suspensivo. Quiere decir que eso se va infinitamente. Ahora, ¿cómo pasamos esto en la calculadora? En nuestra calculadora vamos a poner 0,18, una cantidad de mínimo 13 veces. Y les explico el por qué. Ponemos 0,18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, hasta que en nuestra calculadora nos aparezca en el costado izquierdo una flechita. Entonces, al repetir varias veces el 18, que vimos que era lo que se va generando, lo que hace la calculadora es pasarte a una fracción. Entonces se pueden probar poniendo 0,18 hasta que salga la flechita en la mano o sea la parte izquierda, ¿verdad? ¿Cuánto sería? Entonces cuando vamos poniendo, ¿verdad? 18, 18 y nos sale, ¿verdad? La flechita, quiere decir que ya convirtió, y en este caso sería 2 sobre 11. Tenemos también el caso de otro decimal que debemos convertir antes de hacer la operación. Tenemos que es un 1,0333 y luego el punto suspensivo que dijimos que es una característica peculiar que debemos tener en cuenta, que eso se va repitiendo infinitamente. Bien, lo que debemos hacer es percatarnos, ¿verdad?, de que tenemos el número que se va repitiendo en generación, ¿verdad? Aquí vemos que se vuelve a repetir 3 veces el 3. Entonces, ese número vamos a repetir varias veces y ponemos 1,033333333 hasta que nos salga la flechita en el costado izquierdo, el cual nos indica que ya puede convertir en fracción. Y este decimal pasado en fracción, ¿cuánto sería? Bien, entonces vemos que este 1,0333 es en realidad en fracción 31 sobre 30. Entonces ya podemos hacer la operación, el cual nos dice que sería 2 sobre 11, ¿verdad? Si quieren podemos poner paréntesis o no, ¿verdad? 2,11 por
1,0003, 1,0333 sustantivo, que es 31 sobre 30 dividido 0,31. Este decimal ya no podemos convertir porque no tiene las características bien. Este decimal ya no podemos convertir porque no tiene las características que tienen estos números, ¿verdad? Estos decimales. Entonces se mete todo esto en la calculadora y nos sale, ¿verdad? Resolviendo esto, vemos que sale la letra A, la cual es 20 sobre 33. Una vez que seguimos este formato, ¿verdad? Vamos al ejercicio número 2, el cual debe de salir la opción 16 sobre 65 y el tercer ejercicio debe de salir el número 1. El ejercicio 3 debe salir el número 1. Entonces terminamos hasta aquí lo que sería la unidad 1. Pueden ver en nuestros materiales ejercicios similares. Básicamente estos ejercicios estuvimos sacando del primer material de psicología. Básicamente estos ejercicios bien, pueden ver que estos ejercicios estamos sacando el material de matemáticas que está en el drive, en el cual se puede fijar y pueden ir haciendo ejercicios similares para que puedan ir practicando. Eso es todo por la unidad 1. Nos volvemos a reencontrar para hacer luego la unidad 2, el cual la unidad 2 ya hablaremos de lo que sería sistema métrico decimal. Cualquier duda, consulta o sugerencia pueden escribirnos al Instagram, como así también poder agendar clases virtuales o de repente explicando un ejercicio que podamos ayudar a poder resolverlo, ¿verdad? Cualquier cosa estamos a las órdenes y nos vemos en la segunda clase. Chao.